-09. Antes de esto, vamos a comenzar con la cuenta, señora secretaria. Gracias, señor presidente. Hemos recibido la excusa del director general de concesiones, que estaba invitado para el proyecto de ley que usted acaba de individualizar, que está hoy día en la tabla, puesto que se encuentra acompañando a la señora ministra de Obras Públicas en una visita a Japón. Y razón por la cual entonces asiste en su representación el jefe de gabinete, el señor Sebastián García. Luego se han recibido 4 oficios del Ministerio de Obras Públicas que responden, siendo oficios enviados por esta comisión sobre distintas materias, uno sobre la mantención de la exención del impuesto al valor agregado para los servicios sanitarios rurales, otro relativo en que la comisión solicitaba conocer la inversión en defensas fluviales del año 23. El siguiente, que estaba la comisión solicitando evaluar la posibilidad de separar la construcción del segundo puente de acceso a Mariquina del bypass en la comuna de Mariquina, en la región de Los Ríos. Otro relativo a la instalación de un puente mecano en la misma comuna de Mariquina. Todos estos documentos se los vamos a enviar a sus correos porque los tenemos para que ustedes tengan conocimiento de ellos. Y también hay otra respuesta de oficio de la Comisión del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que se le pedía a la ministra que, si lo tiene bien, exima del trámite de estudio a los proyectos de conservación de infraestructuras públicas por el retardo que ocasionaban en la mantención de obras indispensables para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Otro del Ministerio de Agricultura, que responde a un oficio de la Comisión respecto a las medidas que se adoptarán para evitar la afectación de bocatomas ante sistemas frontales. Y el último, uno de la Dirección de Presupuestos, en que informa que derivó la consulta al Ministerio de Obras Públicas, atendía la materia que consultaba. Todo esto, como acabo de decir, también se los vamos a enviar a sus correos. Luego, y también se los vamos a enviar a sus respectivos correos, se recibieron 3 oficios que dan cumplimiento a la ley de presupuestos, un oficio del Gobierno Regional del Maule que también adjunta información relativa a la ley de presupuestos del año 24, y finalmente también un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que también da cumplimiento a una glosa de la ley de presupuestos. En cuanto a las comunicaciones, hay un correo electrónico de la Dirección General de Concesiones relativo a un acuerdo adoptado por la Comisión de visitar las dependencias de la Sociedad Concesionaria Costanera Norte, y preliminarmente esta visita está programada para el próximo lunes 18 en un horario que va a determinar usted, presidente, o la comisión que va a acordar. Y también llegó el día 7 de marzo una copia de una carta que se le mandó a su excelencia el presidente de la República por la directiva de los canalistas de Laja, en la cual denuncian la extracción irregular de aguas. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Esto sobre la cuenta, señor senador, señora senadora. Senador Durresti. Presidente, gracias. Un tema en relación a las concesionarias. Nosotros tuvimos acá 2 o 3 sesiones con las concesionarias en las cuales hicimos una serie de consultas en relación a distintas obras en los tramos. Yo quiero señalar una situación muy desagradable que vivida respecto de una obra en particular que habíamos consultado, que es el enlace en la ruta 5, el enlace San Javier, que así se denomina en la comuna de La Unión. Es una obra que se había señalado por la concesionaria que iba adelante. Luego nos informamos que no había recomendación por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que las concesionarias, cuando la asociación de concesionarias y particularmente la concesionaria en cuestión, que es ISA Intervial,
cuando viene a esta comisión y cuando trabajan con el Senado tienen que ser responsables y tienen que ser veraces. A mí no me gusta la mentira, no me gusta la falta a la verdad y yo al menos quiero manifestar mi profunda molestia con esta empresa en particular y con la asociación de concesionarias. No, esta comisión se merece un respeto, usted es el presidente y todos los integrantes por los planteamientos que hacemos y además son obras públicas que no obstante ser concesionadas no es un mundo aparte. Yo he tenido muy malas experiencias con las concesionarias, recuerdo acá en la Ruta 68 cuando inundaron un embalse que había ahí en la legislatura anterior, incluso tuvimos amenazas de la propia embajada porque son empresas extranjeras. No me gusta esa actitud matonesca, apatronada de la empresa, de la acción de concesionaria y particularmente esto. Por lo mismo, quiero que se envíe un oficio a la Dirección General de Concesiones para que informen efectivamente en el tramo Temuco-Río Bueno cuáles son las obras que se están ejecutando, cuáles son las que no se han ejecutado, cuál es el motivo por el cual no se han ejecutado, y reitero mi molestia respecto de la actitud de las concesionarias, tanto de la asociación como de esta concesionaria ISA Intervial. No sé si es de capitales extranjeros o no. Ya, ojalá que no estén llamando a las embajadas ni se estén escudando detrás de sus embajadas para incumplir sus compromisos. Eso, presidente. Y en segundo lugar, respecto de la pregunta, presidente, porque usted era, como presidente lo llevaba adelante, el proyecto de extracción de ario. No solo fue un proyecto que trabajamos, que nos ayudó mucho el Ejecutivo, que logramos hacer una serie de, de de avance. Se solicitó en la sala antes del receso legislativo una que pasara, recuerdo, por otra comisión o algo así. Me No, gustaría. no, Plazo de las indicación, perdón. indicaciones no se Y no se presentaron. Está listo presentaron. para que Entonces, en la misma línea, yo creo que sería bueno que lo pidiéramos. Yo lo voy a solicitar en régimen como jefe de bancada, pero también que creo que un proyecto que, claro, Claro, yo respecto del último punto, senador, yo creo que esto está listo para llevarlo a sala. Y es una decisión de los comités de poder impulsar, de llevar ese proyecto a sala. Sí, por favor, adelante. Señor presidente, sí, lo que corresponde en virtud del artículo 120 del reglamento, habiendo transcurrido el plazo, sin que se hayan presentado indicaciones y como ni que nadie haya solicitado, es darlo por aprobado también en particular y despacharlo a la Cámara de Diputados. Entiendo que no, si Se se vio en vio y sala. se aprobó en general y se aprobó como plazo para indicaciones el 4, entiendo. No se presentaron indicaciones. El artículo 120 del reglamento dice que si no se presentan indicaciones, se da por aprobado también en particular lo que corresponde en este caso, y eso se hace siempre después de la cuenta. Entonces, o ustedes podrían hablar con la presidencia para que eso, cuando se inicie la sesión, si se ha transcurrido el plazo, no se presentaron indicaciones, corresponde dar lo por aprobado también en particular, en virtud del artículo 120, y se despacha a la Cámara de Diputados. Falta ese trámite, digamos, Perfecto, hagámoslo hoy día. que ha quedado pendiente. Sí, no, hoy día sí. Sí. Me prepara, me prepara la minuta al respecto, el documento para hacer la presentación. Bien, y también quisiera que, dado la situación que plantea el senador Durresti, que me parece de suma gravedad, también solicitarle, aunque ellos no están obligados a responder, pero solicitarle a la Asociación de Concesionarios, a COPSA, que explique la situación que ha planteado el senador Durresti. Pues efectivamente fui testigo también de que las obras que él había consultado estaban incluidas y parece que finalmente después no están así. Entonces eso es lo que queremos que COPSA nos explique también. Gracias, presidente. Sus últimos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Em, Presidente, ya que estaba invitado el director nacional de concesiones y producto de que se encuentra en Japón en estos momentos, ¿cierto? Acompañando a la ministra,
Pero aquí está su representante también. A mí me gustaría también ver la posibilidad de que desde la Comisión de aquí de Obras Públicas del Senado se pueda oficiar, en este caso, a la Dirección Nacional de Concesiones, con respecto a transparentar plazos y dejar de establecer compromisos incumplidos. Y aquí yo me refiero directamente a la situación que se vive en la región de los ríos, con el famoso y anhelado compromiso de poder partir prontamente con la licitación correspondiente a una doble vía, tanto por el acceso norte como por el acceso sur de Valdivia. ¿Por qué menciono compromisos incumplidos? Porque desde que asumió este gobierno con diversos ministros se han asumido distintos plazos que se han ido postergando. Entonces, yo más allá en realidad, presidente, de que se vuelva a establecer otro plazo, porque la última información que entregó el director aquí mismo en la comisión fue que el primer trimestre de este año, es decir, ahora 2024, se iba a dar el vamos con la licitación. Más allá de eso, yo creo que, y pido en realidad seriedad ante este tipo de anuncios, pero por sobre todo seriedad sobre este tipo de proyectos, porque los que vivimos en la zona entendemos que nuestra zona es una zona rica de humedales, por lo tanto, este proyecto sabemos que va a tener ese tipo de complejidades, de cómo va a compatibilizarse la protección de nuestros humedales con el ensanchamiento de la ruta a través de los requisitos técnicos que le exige, en este caso, la modalidad de la doble vía. Y por eso, presidente, a mí me gustaría también que se pudiera consultar si existe la posibilidad también de poder levantar, o sea, de no solamente, y esto va dirigido al Ministerio de Obras Públicas, de no solamente cerrarnos a que debe ser una ruta concesionada, esta doble vía, sino que también abrirnos a que se pueda levantar un proyecto de doble calzada, tanto por el acceso sur como norte de Valdivia, entendiendo que existen proyectos de estas similares características que han tenido buenos resultados. Y creo yo que quizás si aterrizamos un proyecto de estas características, podríamos andar mucho más rápido que bajo esta larga espera que hemos tenido bajo concesiones, y entendiendo también que para la gente que vive, nosotros que vivimos en la zona, también significaría quizás algo positivo porque sabemos lo que implica una ruta concesionada, peaje, ¿ya? Pero si es una ruta asumida por el mismo ministerio a través de un proyecto doble calzada, como es el caso de la ruta Machalí, por ejemplo, de San Fernando a Pichilemu, que son rutas de doble calzada con buenas características y que es lo que necesitamos hoy día. Necesitamos evitar accidentes, necesitamos seguridad vial. Entonces, si se pudiera también dirigir un oficio consultando al Ministerio de Obras Públicas, si también existiera la posibilidad de evaluar un proyecto de estas características, entendiendo que lo otro se sigue chuteando y que es mucho más complejo. Gracias, presidente. Y los oficios que acaba también de señalar la senadora Gatista, ¿se acuerda? Bien, muchas gracias. Bien, antes voy a dar la bienvenida también al señor director, al señor jefe de gabinete de la Dirección General de Concesiones, don Sebastián García. También concurre con el señor abogado Lucas de la Cruz, me dice acá. Está aquí, si quiere pasar a sentarse, no hay inconveniente. También saludar al Centro de Estudio Libertad y Desarrollo, la economista señora Macarena García, por si también estima conveniente sentarse, por favor, hay asientos disponibles, y al coordinador del ámbito legislativo, don Juan Ignacio Gómez, y también de la agrupación de víctimas de la delincuencia y la inseguridad en las autopistas concesionarias, los representantes abogados señores Sebastián Orellana y señor Michael Brito. Vamos tenemos 40 minutos. Por lo tanto, yo les rogaría, son 2 exposiciones y le hemos pedido a la Dirección General de Concesiones. ¿Ustedes exposición también? No. Entonces le hemos pedido a la Dirección General de Concesiones que esté presente para que pueda responder cosas que correspondan fundamentalmente al Ejecutivo en caso de que así fuese necesario. Así que agradecemos, don Sebastián, que haya podido asistir.
Entonces, vamos a ceder la palabra primero a los señores representantes y abogados de las víctimas de delincuencia e inseguridad en las autopistas concesionadas. Antes quisiera hacer mención, tal como ustedes lo señalan en su carta que nos llegó hace un tiempo atrás, ustedes tramitan procesos contra el Fisco de Chile y el artículo 76 de la Constitución nos establece ciertos límites para nosotros. Y por lo tanto, vamos a conocer de ellos. Sin embargo, no vamos a hacer ningún pronunciamiento porque no nos corresponde en el país. Entonces, para que sin poco podamos escucharlos y todo ello y considerar oportunamente en todo aquello que no se considera una interferencia en procesos judiciales en curso o ya fenecidos, y todo eso como dicta y señala el artículo 76 de la Constitución. Dicho eso, le cedemos la palabra entonces, no sé, al señor Sebastián Orellana o al señor Michael Brito. Don Sebastián. Senador Sergio Gaona Salazar, por su intermedio, honorable senador, quisiera agradecer en primer lugar a esta comisión, a esta honorable comisión, por recibirnos, por escuchar nuestros planteamientos. Efectivamente, nosotros somos representantes de un mandato de actualmente 100 víctimas del flagelo de la delincuencia y de la inseguridad vial también, no solo pública, vial, al interior de las autopistas concesionadas, principalmente concentradas en la región metropolitana. Y nosotros queríamos pronunciarnos y entregar nuestro parecer. Vamos a ser súper concisos porque entendemos que el tiempo apremia, es reducido, y nos queremos centrar en los puntos más importantes que nosotros consideramos relevantes en esta discusión legislativa. Primero, valoramos absolutamente que se hayan generado mociones parlamentarias para, en el fondo, plantear modificaciones al sistema de concesiones, a la ley de concesiones principalmente. Creemos que es absolutamente necesario, pero también queremos recalcar ciertas cuestiones que ya existen, porque lo que hace la moción legislativa es simplemente reforzar un estándar de prestación de servicios que en la actualidad ya existe. Existe en el artículo 1, inciso 2 de la Ley de Concesiones, existe en el artículo 23, numeral 1 y 2 de la Ley de Concesiones, existe en el artículo 35 de la Ley de Concesiones, existe en el 62, número 1 y 2 del Reglamento de Concesiones, existe en el 63 del Reglamento de Concesiones, y así podría citar muchas más disposiciones, 24 de la Ley de Concesiones. Son un estándar tan severo, catalogado por la doctrina y por la jurisprudencia actual. Y lo que hace este proyecto y esta iniciativa es reconocer este estándar, en algunos aspectos reforzar lo que ya existe, pero en otro aspecto creemos que a lo mejor podría innovarse mucho más. Y en ese sentido queremos establecer o por lo menos enmarcar nuestra exposición. Queremos expresar que en la actualidad el modelo de concesiones vive una paradoja, porque tenemos un estándar severo de prestación de servicios. De hecho, en las presentaciones que nosotros le mandamos, citamos jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, que ha establecido fehacientemente, lapidariamente y a través del tiempo, que los concesionarios están obligados a más allá de sus propios contratos de concesión, porque se establece una regla general de actuación. Tienen que hacer todo lo posible dentro de su actividad para resguardar la seguridad de los usuarios. Entonces, tenemos un estándar severo, una jurisprudencia de doctrina conteste, y aún así el modelo está en crisis. Y una crisis súper profunda. De hecho, también la juntamos algunos links de prensa. No es necesario buscar mucho porque en Google está plagado de noticias de encerrona, robos con violencia e intimidación, homicidio y situaciones de inseguridad vial que ya son bastante comunes en la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia. Entonces, en ese sentido, queremos reforzar algunos puntos. Por ejemplo, está el famoso caso Urrejola, que sentó una base jurisprudencial muy importante en nuestros tribunales de justicia. Por ejemplo, nuestra excelentísima Corte Suprema, en causa rol número 10.649 de 2015, señaló con mucha claridad que si bien el lamentable suceso que le ocurrió a la señora Urrejola, que en paz descanse, motivó la dictación de una ley, que es la ley 20.753, que establecía la reja antivandálica. Ya existe una norma general que obliga al concesionario a adoptar todas las medidas necesarias, y es un caso de piedras que estamos en la esfera de la seguridad pública. Por lo tanto, ¿qué quiero señalar con esto? Que hoy en día, bajo la actual legislación, los concesionarios tienen una obligación general que incluso les obliga a intervenir en aspectos de la seguridad pública. Y de hecho hay reglamentos internos de servicio de obra, como el de la Costanera Norte, que también está la cita textual en la presentación que nosotros le hicimos llegar, que establece expresamente que ellos tienen un rol en la seguridad pública, y así lo señala. La seguridad pública está la cita textual y la indicación donde ustedes pueden encontrarla, las coordenadas en el reglamento de servicio de obra. Esto nos lleva a la situación de que en el fondo el solo hecho de legislar y modificar ciertos aspectos de la normativa general de concesiones va a llevar ineludiblemente a la siguiente discusión y postura seguramente del gremio de autopistas, que ya lo han hecho en el pasado. Van a señalar, primero, amnistía intermedia. Antes no se había regulado esto.
ahora sí se regula. Por lo tanto, todos los casos que nosotros estamos conociendo en los tribunales de justicia, de usuarios que están demandando, ya no pueden demandar. ¿Por qué? Porque falta la legitimidad pasiva. Ahora sí, antes no. Mismo planteamiento que hicieron en el caso Rajola, que también citamos en la presentación. Cuestión que fue totalmente descartada por la Corte Suprema. Perdón, brevemente, por su Ujú. estaba revisando acá la presentación. Si nos pudieras señalar en qué consistió el caso Urrejola. Leemos acá, es Andrea Urrejola, pero no lo Sí, explica, no lo conozco en Lo puedo particular, por explicar, favor. lo puedo explicar brevemente. Bueno, básicamente fue una usuaria que iba pasando por una autopista concesionada, ruta del Maipo, me sí, parece. ruta del Maipo. ¿Ya? Recibió piedrazos en su vehículo y falleció producto de ello. ¿Ya? Y efectivamente hubo una demanda donde se presentaron testigos, documentación y el sentenciador, en este caso la Corte Suprema, porque este fue un litigio bastante extenso, determinó que la concesionaria, independientemente de que existan delitos al interior de la autopista concesionada, ellos son responsables tanto de la seguridad vial como pública en el sentido de que son cuestiones que van unidas. En este caso, condenado a la autopista por una suma muy grande, más de 600 millones de pesos a los familiares, y básicamente eso sentó algo que se estaba discutiendo desde hace mucho tiempo, de que si las autopistas concesionadas eran responsables de los delitos que ocurrían al interior o no. Y Oye, ¿falta Urrejola, de servicio o qué se impetró? ¿Cuál es la causa de pedir una demanda civil en sede penal? indemnización de perjuicio En sede civil. en sede civil. Civil muchas veces se hace a través del régimen de responsabilidad extracontractual, a pesar de que en el pasado, históricamente, nuestra jurisprudencia, nuestros tribunales de justicia era contractual. Hubo un cambio en estos últimos 8 o 10 años, pero en el fondo es base a la demanda civil por régimen de responsabilidad a la concesionaria. Y de Exactamente. hecho, esa misma postura. Muchas gracias, presidente. Esa misma postura ha sido reforzada hoy en día por el Consejo de Defensa del Estado en los litigios que nosotros tenemos, y han señalado expresamente que las autopistas concesionadas, como, como buen órgano que se descentraliza, tiene que responder por los ilícitos extracontractuales, no el patrimonio del fisco. Por lo tanto, han señalado expresamente que ante causa de encerrona, que también está el rol de la causa, en las excepciones dilatorias, todas las coordenadas para que usted pueda encontrar la cita, ha señalado expresamente que quien tiene que responder por los ilícitos extracontractuales son las autopistas, porque ellos son los legitimados pasivos. Por lo tanto, no cabe duda que las autopistas concesionadas en nuestro país tienen un rol activo en la seguridad. Existe la normativa y lo que hace este proyecto de ley, de cierta forma, es reconocer algo que ya estaba pasando, pero en el fondo lo afianza. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en el fondo lo que va a pasar, que apenas se promulgue, se publique esta iniciativa, loable iniciativa legislativa, van a alegar dos cosas. Primero, la amnistía intermedia. Ahora nos hacemos cargo de esto, antes no, y lo intentamos en el caso Rejola, no nos funcionó con el tema de la reja antivandálica, porque ya existía una norma general que nos obligaba, y van a alegar otra cosa, que si el Estado me modifica, porque van a decir esto del hecho del príncipe, o sea, un acto de autoridad modifica mis contratos, me genera un perjuicio económico, por lo tanto me tienen que indemnizar y me van a tener que indemnizar en montos cuantiosos. Y lo que va a pasar es que eso tiene respuesta. El Estado no tiene por qué reparar hoy en día a la autopista si legisla en esta materia, porque ya existía una regla general, porque lo que se está haciendo es se está operativizando la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya establecía un deber interamericano de seguridad, y al operativizar esas normas con la nueva legislación que refuerza el estándar que ya existía, no hay hecho el príncipe. O sea, si se legisla, y somos súper enfáticos, el Estado no debiese pagar ni un peso a una autopista concesionada, porque en el fondo se está diciendo que usted tiene que cumplir con su contrato de concesión, y usted ya lo sabe, usted ya conoce el estándar. Pero al mismo tiempo van a alegar la falta de tipicidad civil o falta de tipicidad del ilícito civil. O sea, ahora sí me hago cargo, antes no. Cuestión que también rechazamos por el estándar general. Puede ser mucha información porque la presentación era mucho más extensa, me estoy intentando posicionar en los puntos más relevantes, pero en ese sentido nosotros somos enfáticos porque nosotros, como de cierta forma auxiliares de la Administración de Justicia, como lo ha señalado el Colegio de Abogados, nosotros estamos obligados en el fondo
a señalar ciertos temas interamericanos y nosotros no podemos convalidar inconvencionalidades que contravengan las obligaciones internacionales del Estado chileno. Por lo tanto, nosotros estamos obligados de impetrar en cada órgano del Estado, legislativo, ejecutivo, como bien ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que existe un deber supremo de reparación ante estos ilícitos que son sumamente lamentables. Por lo tanto, tenemos la obligación de impetrar que todos los órganos ejerzan el control de convencionalidad, que es algo que el Estado chileno se comprometió porque se sometió voluntariamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ese control de convencionalidad demanda que las víctimas sean reparadas. No solo nuestros representados, todas las víctimas de este país merecen reparación, porque son usuarios que han utilizado con confianza legítima una autopista concesionada que cumple con los estándares más altos normativamente hablando y lamentablemente sufrió una afectación permanente a su proyecto de vida y esto está pasando. ¿Por qué? Porque hoy en día no están los incentivos necesarios para que el modelo funcione, porque tenemos un estándar severo, pero la práctica no está funcionando. Y eso es porque hoy en día es mucho más sencillo y es más fácil y es más rentable pagar demandas y administrar litigios que ejecutar el servicio con los estándares que establece la propia normativa. Y ese es el mensaje final que nosotros queremos manifestarle a esta comisión. Apoyamos la moción, creemos que muchas de estas cosas ya existen. Siendo muy sincero, están en el artículo 62, número 1, están los reglamentos de servicio de obra que establece los derechos y obligaciones de los concesionarios, los derechos y obligaciones de los usuarios, ya existe. Y existe el deber de vigilancia, y existe el deber de patrullaje, los reglamentos, las bases de licitación, y existe casi todo eso en disposiciones del entramado de concesiones. Entonces, se modifican cosas para que sigamos señalando lo mismo que ya existe, pero reforzar es absolutamente importante porque ¿por qué esto se está prestando de mala forma al servicio? Porque hay muchos incentivos que generan que este servicio se preste de forma equivocada. ¿Y cuáles son los incentivos? Que en el fondo hay problemas interpretativos. Seguimos peleando en los tribunales y todos los litigantes creo que les pasa esto cuando demandan una autopista. ¿Qué se entiende por seguridad? Hasta el día de hoy ha pasado décadas de la legislación de concesión y seguimos discutiendo qué se entiende por seguridad. Seguimos discutiendo cuál es el régimen civil aplicable. Hoy en día se sigue discutiendo si es contractual o extracontractual. Seguimos discutiendo si aplicamos la ley del consumidor. Seguimos discutiendo cuál es el procedimiento aplicable, cuáles son los tribunales competentes. A pesar de que la tesis mayoritaria dice que son los tribunales civiles, la verdad se sigue discutiendo si son los juzgados de policía local. Por lo tanto, está tan plagado de dificultades del sistema que finalmente el usuario, quien ni siquiera puede acceder a sus grabaciones de su propio accidente o de su ilícito, porque el usuario no tiene derecho a acceder, si no es por intermedio del Ministerio Público o por un tribunal de la República, y todos sabemos que la tramitación de una medida prejudicial toma mucho tiempo en la legislación civil, y todos sabemos que llegar a un término de prueba en un juicio ordinario de mayor cuantía, por lo menos son 6 a 8 meses. Nosotros tenemos causas que se han demorado 1 año y medio y ni siquiera llegan al término probatorio. Por lo tanto, hoy en día los usuarios no tienen las suficientes herramientas para defender sus derechos y eso genera incentivos perversos para que las autopistas en el fondo puedan prestar este servicio que se aleja del estándar y sentido de la normativa que da entregar o garantizar un tránsito expedito y seguro. Esa es mi intervención, honorable senador presidente, y bueno, mi colega está aquí también para responder si hay dudas, inquietudes. Muchas gracias. Permite, señor presidente, bueno, comparando también las palabras de mi colega, es importante mencionar que las soluciones de base a este problema tienen que ver con aplicar efectivamente el control de convencionalidad, es decir, que las autoridades se hagan cargo, sometan a las concesionarias en este sentido para que hagan una reparación íntegra a las víctimas y aumentar los estándares de seguridad. Es importante porque ¿qué puede ocurrir? Bueno, tenemos una modificación, pero son modificaciones que hablan en el mismo sentido del espíritu de la ley. Es decir, acá tenemos modificaciones que si bien se agradecen muchísimo porque hablan sobre aspectos que nosotros enfrentamos con los usuarios, con las víctimas, que son alegaciones inconvencionales, por ejemplo, la responsabilidad contractual. Nosotros sabemos que la responsabilidad que tienen las concesionarias son contractual. ¿Por qué? Porque los usuarios utilizan el servicio, pagan por ello y aún así pagando, incluso son víctimas fatales por la negligencia, por la falta de vigilancia, por la falta de apoyo, asistencia. Entonces entendemos que esta solución se tiene que dar de raíz, promoviendo el control de convencionalidad y eso va a solucionar todos los problemas que se están dando en todas las regiones del país. Por ejemplo, en la región metropolitana estamos teniendo aumento de la delincuencia. Al principio eran robos de vehículos, después eran homicidios,
encontramos incluso cadáveres en la autopista. Entonces, el crimen organizado ha utilizado las carreteras del país, en el fondo, para entender, o sea, para beneficiarse de ellos, de los sistemas, de la debilidad del sistema concesionario. Y yo creo que es importante agradecer a esta comisión las disposiciones y entender que este es el espíritu de la ley, que la ley protege al usuario mediante esta legislación y que es básicamente el mismo espíritu que debió tener desde siempre, o sea, proteger a los usuarios, y ese ha sido el estándar. Algunas observaciones que yo hago son con respecto al artículo 23, párrafo segundo, un segundo. Sí, el artículo sin perjuicio de su responsabilidad contractual en caso que los usuarios sufran daños por incumplimiento de las obligaciones de previsión de riesgo, vigilancia, seguridad y asistencia establecida en el párrafo precedente. Yo entiendo claramente que esta modificación está hablando que el régimen es de responsabilidad contractual. Las concesionarias alegan que la responsabilidad es extracontractual y se favorecen de ello porque las víctimas tienen que probar el daño y tienen que acreditar que el hecho ocurrió, teniendo una enorme cantidad de inconvenientes para hacer eso, y yo creo que se debería hacer la observación por parte de nuestra que efectivamente quizás se mejore esa redacción en cuanto a que haya una responsabilidad contractual lo más clara posible en el párrafo segundo del artículo 23 de la modificación. Lo segundo, el artículo 44, entendemos que hay una situación de que los órganos públicos tienen que tener la información y los datos de los usuarios durante un plazo de 6 meses, ¿ya? Y nosotros entendemos que ese es un plazo muy acotado, porque hay situaciones, por ejemplo, que las víctimas fallecen y los familiares demandan posteriormente los daños y los perjuicios, o otro aspecto relevante es que las personas pueden ser afectadas, ya sea de su conciencia, pueden estar mucho tiempo producto de un incidente, un robo, qué sé yo, un accidente, y creo que debería aumentarse el tiempo, aumentarse el tiempo al mismo tiempo de la responsabilidad en cuanto a la prescripción, que es 5 años. Creo que esas observaciones son muy importantes de realizar porque la idea de esta legislación es proteger a los usuarios. Efectivamente, existen falencias tanto en infraestructura, tanto en obligaciones, y bueno, tenemos sociedades concesionarias que incumplen constantemente los contratos con el Estado, y eso ya es una situación que debemos reaccionar inmediatamente. No se ha hecho antes, pero ahora hay que hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias. Para la agilidad en el tiempo, vamos a ceder la palabra al abogado Juan Ignacio Gómez para que, en representación de Libertad y Desarrollo, nos manifieste su opinión respecto al proyecto. Abogado. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los señores senadores presentes de la Secretaría. Presidente, yo, un poco solo para contextualizar mi exposición, después de lo que los colegas han señalado recién, nosotros queremos dar una mirada desde la política pública. Vale decir, cuáles son los efectos del texto que sus señorías están llamados a estudiar y votar. Por cierto, exponer cuáles serían los efectos que las disposiciones en su estado actual tendrían para también poder proponer algunas recomendaciones. Le hemos dejado una minuta de nuestra exposición y voy a sobre ella referirme rápidamente. El primer efecto que uno nota en el proyecto y que probablemente cuando uno ha visto el trámite en la Comisión de Seguridad Pública y ahora el trámite en esta comisión, es que el proyecto está pensado para autopistas, principalmente. El problema es que las disposiciones del proyecto no mencionan que son para autopistas y por tanto las normativas sobre seguridad y prevención de riesgos se aplican a hospitales, cárceles, aeropuertos, puertos, incluso a la Plaza de la Ciudadanía, que también es una obra concesionada. Por lo cual, sus señorías deberían tener a la vista la idea de o eventualmente prescindir de algunas disposiciones porque podrían estar contenidas en otras o porque el efecto que podría generar en todos los conceptos, en el concepto de obra pública que está señalado en el artículo 39 de la ley, que es amplísimo, podría tener efecto, efectivamente, lo que uno esperaría de la responsabilidad por un accidente en la autopista, no hace mucho sentido en una cárcel, digamos. Esto podría llevar al absurdo de que un reo podría demandar al concesionario, toda vez que no se previeron todas las medidas necesarias para evitar un motín. Y eso, evidentemente, no es consistente con el espíritu de la ley expresado en las tramitaciones. Entonces, lo primero es
el concepto de la obra pública. Cuando uno ve los artículos 23 y 25, y 35, perdón, particularmente, uno debería, o de una lectura imparcial, pareciera que hay un régimen de responsabilidad distinto. Y digo un régimen de responsabilidad distinto porque si fuera una reafirmación de lo vigente, probablemente el proyecto carecería de sentido. Es decir, uno debería pensar que el legislador, al iniciar un proyecto en ese sentido, está queriendo cambiar el estado actual de las cosas. ¿Por qué? Porque en principio no pareciera ver que hay algún esbozo de régimen de responsabilidad estricta u objetiva cuando se leen las disposiciones del artículo 23 en relación al artículo 25. En general, el artículo 35 de la ley, que en el fondo distingue cuándo es responsable la sociedad concesionaria y cuándo es responsable el Estado, establece una regla que es bastante razonable. Dice, la concesionaria responde siempre de los daños del usuario, salvo que después de haberse adjudicado el contrato de concesión, el Ministerio de Obras Públicas le hubiese impuesto una determinada medida. Por tanto, el concesionario pierde el control sobre el diseño de la obra, pierde el control sobre haberse retirado de la licitación y simplemente tiene que adherir a lo que la doctrina administrativa llama facultades exorbitantes de la administración, ¿no es cierto? Son contratos administrativos. Y precisamente porque es un contrato administrativo, uno debería tratar de entender si efectivamente hay una relación contractual entre los usuarios y la sociedad concesionaria, más allá del contrato que evidentemente hay por el medio de pago, digamos, de la concesión. Por eso, por ejemplo, en la letra B, que se propone incorporar al artículo 23, en el párrafo segundo, cuando el proyecto habla sin perjuicio de su responsabilidad contractual, yo creo que sería bueno señalar cuál es el origen de ese contrato, porque la ley no dice que hay un contrato. La obra pública sigue siendo un bien nacional de uso público, concesionado, pero sigue siendo un bien fiscal nacional de uso público. El mandato del pago del peaje o de la tarifa, digamos, de las tasas, en fin, dependiendo de la obra pública, es un mandato legal. La misma ley señala que la concesión puede eventualmente tener una contraprestación. Mencionaba yo que la Plaza de la Ciudadanía está concesionada, y eso nadie le cobran, digamos, por pasar, nadie le cobra entrar al centro cultural, simplemente para facilitar la gestión pública, ¿no es cierto?, en una asociación público-privada, es lo que el Estado ha determinado como una manera para gestionar la construcción, mantención y operación de obras públicas. Entonces, habría que probablemente argumentar un poco más cuál es el origen del contrato y cuáles son las obligaciones recíprocas, porque en principio, además del TAC, para hacerlo muy en sencillo, es difícil ver que haya un contrato por usar un bien nacional de uso público. Insisto, es un contrato administrativo en un régimen de derecho público. Y esto es importante porque efectivamente el artículo 35 lo que nos dice es que justamente como el cedente no es responsable, es decir, el Estado no es responsable por los accidentes que ocurren, si uno, por ejemplo, sigue en esto al profesor Enrique Barros, en general todos los sistemas jurídicos modernos, la responsabilidad civil extracontractual constituye el estatuto general y supletorio de responsabilidad, por lo cual, si no hay una disposición expresa que nos diga que hay un contrato, aunque sea ese contrato la fuente, la ley, es difícil pensar que tenemos un contrato entre usuarios y autopistas, insisto, más allá del TAC. Esto, por cierto, no se trata de disculpar a las autopistas, simplemente es tratar de entender de que así como han sido condenadas efectivamente, el régimen de responsabilidad lo que implica es determinar cuál es la culpa, negligencia, cuál es el deber de cuidado que infringieron. Eso, por cierto, de una estructura compleja, porque son deberes que emanan de la ley y de las bases de licitación. Por la heterogeneidad de las obras públicas es difícil, más no imposible, establecer normas generales de responsabilidad, porque si la establezco de una manera general, me va a caer a la cárcel, al hospital, a la plaza, al aeropuerto, a la autopista, etc. Por eso es importante, digamos, tener a la vista la discusión respecto del régimen de responsabilidad a la luz de las disposiciones legales y de cuáles son las modificaciones que se están incorporando. Yo diría que especialmente
cuando uno, por ejemplo, lee la letra A del numeral 2, que no se está modificando, del artículo 23, y se enuncia cuál es la obligación de la continuidad del servicio, la ley dice que es prestarlo en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que, entre otras cosas, originan peligrosidad a los usuarios de las obras. Y eso es un mandato genérico para que el Ministerio de Obras Públicas u otros ministerios que también pueden concesionar en convenio con el Ministerio, cuando administran los bienes nacionales de uso público, puedan efectivamente tener una forma genérica de decir sus bases de licitación deben contemplar, de acuerdo a su obra, las condiciones para reducir la peligrosidad. Es decir, en un sentido amplio, ¿cierto? Esto es un concepto que tiene que ir variando y precisamente esa es la virtud que tiene una ley general de obras públicas que se tiene que bajar en concreto a los contratos de concesión y al diseño de cada una de las obras que corresponda. ¿Por qué esto? Quiero enfatizar por qué entonces es importante, porque efectivamente es una cuestión casuística que probablemente la ley tiene que manejar de una manera extremadamente genérica. De esta manera, si ya se contempla la peligrosidad, sus señorías deberían poder discutir más adelante si efectivamente las disposiciones que el proyecto pretende incorporar se encuentran subsumidas en la letra A del numeral 2, o si por el contrario, hay buenos motivos para suponer que esa peligrosidad que tiene que suprimirse es distinto a las obligaciones de prevención de riesgo, prestar asistencia, etcétera, 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 que es lo que promueve el proyecto. En esta misma línea, suponiendo que hay un sentido distinto de la propuesta, uno tiene que empezar a preguntarse, porque finalmente estas cosas, después los colegas las aplican en los juicios y lo que sus señorías discuten es importante como un antecedente fidedigno del establecimiento de la historia de la ley. ¿Qué implica prevenir, por ejemplo, riesgos de todo tipo, como un mandato legal? Eso significa que las autopistas deberían ser, pensando, digamos, en el sentido más prístino del proyecto, resilientes a todo evento que se realice una encerrona. Hoy día veía antes de entrar a esta sesión que el ministro de Justicia refrendaba la importancia de la construcción de más cárceles. Y si eso fuese así y esta obligación se planteara tal como está en el proyecto, las cárceles deberían ser a prueba de todo tipo de motines y todo tipo de riesgo y todo tipo, digamos, de prevención respecto de cualquier riesgo a la seguridad de los usuarios que son los reos, como conversa eso con Gendarmería. Entonces, es súper importante poder entrar al detalle de la propuesta para poder darle un sentido correcto y evitar interpretaciones futuras que sean contradictorias. El proyecto habla de todas las medidas de vigilancia, seguridad y asistencia necesarias para el resguardo del usuario y sus bienes. Entonces, eso es un estándar alto. Y eso no puede ser trivial, porque en el fondo, finalmente, el Estado propone la concesión, pero alguien deberá ir a tomarla y hará un análisis económico de qué implican esto respecto de la distribución de los riesgos en la obra. El párrafo segundo de la letra B que se propone ahonda en esto. El concesionario responderá de conformidad al artículo 35, ya sea por falta de medidas, retardo en su adopción o mal funcionamiento. Entonces, nuevamente, la pregunta es cuál es el alcance de eso. Finalmente, cuando uno trata de leer el proyecto, digamos, en blanco, uno tiende a pensar que el concesionario no puede fallar y si falla, responde. Y si eso fuese así, entonces nos encontramos ante un régimen de responsabilidad estricta u objetiva. ¿Qué regímenes existen así en Chile? Bueno, la Ley de Seguridad Nuclear. La Ley de Seguridad Nuclear tiene un régimen de responsabilidad objetiva porque efectivamente la actividad nuclear es extremadamente riesgosa y una falla inevitablemente va a causar un daño. Pero al menos desde la doctrina, ¿no es cierto?, que es lo que podemos aportar desde el análisis de la política pública en general, los regímenes de responsabilidad objetiva se establecen en aquellos casos en que las actividades son inherentemente riesgosas. Entonces uno debería pensar, es la forma, digamos, rigidizar al extremo el régimen de responsabilidad en todas las obras públicas, quizás admita alguna distinción. Bueno, eso probablemente es una cuestión que hay que discutir y eso es lo que su señoría probablemente realicen en las sesiones siguientes. Adicionalmente, se agrega un numeral 3 al artículo 23, ¿no es cierto? El artículo 23 habla del régimen jurídico de la concesión.
Y este numeral 3 reitera un poco en un código distinto lo que está dicho en el numeral 2. Se adoptan las medidas de protección y seguridad al interior de las obras. Ahí quizá hay un detalle importante, habla del interior de las obras. Entonces, ¿qué entendemos por interior de la obra? Eso significa que fuera de la obra, o sea, ¿cuál es el perímetro de la obra, digamos, ¿no? Eso sería probablemente importante de determinar. Al final del día, cuando uno termina de leer las propuestas, pareciera dar a entender si es que efectivamente el concesionario no puede fallar en prevenir un delito en la autopista, que es lo que estamos haciendo, y esto puede ser paradojal, que lo digamos desde Libertad de Desarrollo, es que estamos concesionando la seguridad pública. Y eso evidentemente no puede ser porque es contrario, es una función indelegable del Estado. Efectivamente, los concesionarios están llamados a cooperar con la seguridad pública, administran bienes fiscales, ¿no es cierto? Y por tanto uno debería esperar, y con esto quiero ir pasando al artículo 44, cómo uno puede efectivamente introducir más elementos o abordar los desafíos nuevos que tenemos en materia de seguridad pública a través de las concesiones. Entonces, probablemente lo que nos interesa destacar del artículo 44 es que efectivamente sí es una medida que puede aportar mucho a el régimen, al régimen de prevención del delito. En la página 11 de la minuta nosotros entregamos algunos datos de Carabineros de Chile al año 2023. Del total de los delitos de alta connotación social, el 19% de ellos, un total de, o sea, es decir, 91.658 casos policiales, fueron robos cometidos con o contra vehículos. Por ello, la integración, por ejemplo, con cámaras de seguridad de las autopistas o de manera general con sistemas de transferencia de información y datos con las autopistas es sumamente relevante. Sin embargo, tenemos algunos reparos de forma. Creemos que la forma en que está redactado el artículo 44 induce a confusiones. Por ejemplo, cuando habla que esta es una obligación que no puede, que puede imponerse por el solo Ministerio de la Ley. ¿Qué significa eso? Digamos que mañana, sin ningún tipo de parámetro técnico, criterio de necesidad, etcétera, las autopistas tienen que empezar como a correr a enchufarse a algún sistema público. Probablemente suena imponente referirse al solo Ministerio de la Ley, pero en la práctica, para efectos de la política pública, estoy pensando cómo esto se va a implementar, efectivamente puede generar más ruidos que certeza. En esa misma línea, lo que uno debería entender que el artículo 44 debería hacer, y quisiera dejar los detalles en la minuta, es que debería haber un mandato a todo tipo de concesionar, a todo tipo de contrato de concesión futuro, a las bases de licitación, perdón, y a los contratos de concesión, que deben contemplar la integración de sistemas con los organismos de seguridad pública según corresponda a la obra. Porque efectivamente no es lo mismo la autopista, que probablemente hay mucho que aportar en cárceles concesionadas de integración de datos. Probablemente hay mucho que aportar en autopistas, en aeropuertos. Pero eso hay que hacerlo acorde a la particularidad de cada obra pública. Particularmente, y esto lo relevo porque lo hemos visto en varios proyectos de ley y hemos hecho el mismo reparo, hay un término que es la interoperatividad de los sistemas. Y esos términos son relevantes porque efectivamente la ley de transformación digital, que modificó la ley de procedimiento administrativo, lo define, y es la definición que uno debería entender para el derecho administrativo, que es sistemas que conversan entre sí. Y eso es lo que dice la ley respectiva. Por eso es importante en términos de, entender que uno a eso es lo que debería apuntar, a que los sistemas conversen. Y eso claramente requiere de una bajada técnica que la ley no puede dar, sino que debería estar dada en las bases de concesión. Hay una cosa que llama la atención, sí, y ya con esto voy cerrando la intervención, que tiene que ver con la facultad del Ministerio del Interior de integrar la información. Y llama la atención primero porque en ninguna parte dice que hay que entregarle la información. Entonces, como que la entrega de información al Ministerio del Interior o al Ministerio encargado de la Seguridad Pública, en realidad, aparece como una obligación para las concesionarias de manera oblicua.
¿Qué es integrar esa información? Aquí pareciera que se aplica un concepto propio de la inteligencia, que son los centros de fusión de inteligencia, en virtud de la cual inteligencia o información de distintos receptores se entrega a un centro especializado en su integración para generar esta información. Entonces, no es trivial, sobre todo de cara a la tramitación de un proyecto de ley sobre datos personales, que esta norma, digamos, sin más, diga que se le entrega la información de flujo de patentes, colores de auto, eventualmente se pueden construir patrones de conducta o comportamiento, bueno, todo lo que en realidad la tecnología hoy día permite hacer con información, se le entrega sin ningún tipo de resguardo al Ministerio del Interior. No digo que no haya que hacerlo, eventualmente, si sus señorías lo deciden así, perfecto, pero nuestra objeción va a ser bien detallado, con los resguardos que corresponden. Hay una referencia también a la ley de municipalidad y de las funciones en materia de seguridad pública, al menos hasta ahora no cuentan con materias concretas en seguridad pública, sin perjuicio de que la información se les puede entregar, digamos, para fines de prevención u otros que pudiesen ser relevantes. Señor presidente, solo para concluir, queremos señalar que vemos que este es un proyecto que tiene varias dudas por su construcción y donde principalmente un trabajo acabado y acucioso puede generar un buen proyecto que aborde de buena manera los desafíos en seguridad pública, pero con una restricción muy importante, que es estrictamente técnica. Tiene que hacerse en la lógica de las concesiones, que es tal como cuando uno piensa en las disposiciones que son propias de la Constitución y propias de la ley y propias de un reglamento, aquí hay que hacer un poco el mismo ejercicio. ¿Cuáles son las obligaciones que yo razonablemente puedo establecer para concesionarios de obra pública en abstracto en una concesión versus las bajadas técnicas que esa obra me va a requerir en lo práctico y concreto? Y creemos que particularmente el artículo 44 es un artículo que presenta varias deficiencias, pero que por lejos es el que presenta mayores potenciales para generar una buena ley en esta materia y desde ya queda a disposición de la comisión para poder apoyar en todo lo que se requiera. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Bien, señores senadores, tenemos un espacio para consultas para nuestros invitados, también el Ejecutivo por si desea intervenir. Senador Durresti, senador Castro. Senador Castro, por favor. Mira, a ver, yo escuchaba al amigo que intervino primero. Yo sé que cuando uno usa una vía, ¿cierto? La verdad que uno la usa porque le da ciertas garantías, porque las concesionarias han tenido una gran preocupación de poder mejorar estas vías. Pero, ¿qué responsabilidad puede tener una concesionaria si viene una persona X, toma una piedra y la lanza a 50 metros y le cae a un auto? ¿Qué responsabilidad le cabe ahí a la concesionaria? Porque yo entiendo que, como lo entendí, como lo planteaba, tiene la concesionaria una responsabilidad. Entonces, yo siento que sentido común, ahí yo creo que la responsabilidad no es de la concesionaria, tendría que ser responsabilidad de quien lanza la piedra, porque la concesionaria en su licitación no tiene la obligación, que es un tema que habría que revisar, de enmallar toda la ruta, o sea, dejar una especie de un túnel enmallado, de otra manera que permita que ninguna piedra pueda llegar ahí. O lo otro, ¿qué responsabilidad le cabe a una concesionaria cuando uno va conduciendo su auto por cualquiera de estas pistas concesionadas y no sé, me adelanta un auto, se me para al frente, se me cruza, se baja el tipo, me encañona y me agrede o me dispara y me quita el auto? ¿Tiene responsabilidad la concesionaria? Entonces, para mí el sentido común, yo diría, no tiene responsabilidad. No sé cómo poder obligar a la concesionaria a que tenga siempre responsabilidades. Es una parte que no la tengo clara. Eso, pues, Gracias, senador. Senador Durresti. Me había pedido la palabra, Sí, creo, ¿no? sí, sí. Ya. Yo agradezco las exposiciones. Creo que hay dos discusiones importantes. Una, los abogados que están en las tramitaciones, y por eso les pediría que también nos dejaran los fallos para poder ver la jurisprudencia, si comienza a ser ya conteste en materia de la responsabilidad extracontractual de la concesionaria, que es una construcción jurisprudencial en evolución, pero ya
digamos, no discutida para establecer esta responsabilidad extracontractual. Yo creo que aquí hay un debate más de fondo desde el punto de vista de quién tiene la responsabilidad contractual, desde el punto de vista de obras públicas. Por eso les preguntaba si lo que habían demandado era por falta de servicio, si esa era la situación o es acá por responsabilidad extracontractual en el caso de la concesionaria. Y yo creo que hay una discusión de fondo en relación a cuando el Estado toma la decisión de concesionar una obra, desde cárceles o la explanada de la Plaza de la Ciudadanía o una carretera, ¿qué es lo que está transfiriendo? ¿En la ejecución, en la administración? Yo creo que ahí hay una discusión jurídica que sería importante poder, precisar. Digo esto porque a mí no me gusta que situaciones tan relevantes como esta terminan a través de los tribunales resolviéndose o que las concesionarias terminen asumiendo o estableciendo una suerte de fondo de compensación o de indemnización, pero no se resuelve el tema en fondo. Cuando nosotros escuchábamos los planteamientos de distintos entes operativos, hoy día principalmente las rutas concesionadas, para referirme a este proyecto de ley, que al menos creo que ese es el objetivo, es buscar que no exista, que no quede un lugar, una tierra de nadie. Carabineros nos señalaba que le es muy difícil acceder, incluso bomberos, y eso también la delincuencia lo lee adecuadamente y comete sus delitos ahí, porque comienza a haber una facilidad operativa, pero también una facilidad desde el punto de vista de la cobertura de responsabilidad o manto de impunidad. Digo esto para entender que yo creo que tiene que haber una responsabilidad en los contratos de concesiones, en las licitaciones debería establecerse, si sí o no, para no judicializar permanentemente y tener que, aparte de esperar meses o años de años para poder establecer esa responsabilidad. Eh, la pregunta que le devuelvo a los abogados y al representante, el investigador del instituto, ¿qué es lo que sugieren? Que esté establecido en los contratos, que establezcamos una indemnización a todo evento y qué es lo que ocurre con situaciones que bien señalaba el senador Castro, que ocurre si alguien arroja una piedra de fuera, uno no podría encapsular toda la carretera. Y por eso vuelvo a la teoría de la falta de servicio, porque la falta de servicio es una teoría que se le aplica al Estado en general, en que es la obligación de mantener y prestar el servicio adecuado, pero esa situación sobreviniente, extraordinaria por un externo, no siempre está considerada. Trato de situar la discusión en eso, valorando la experiencia de lo privado que ustedes están viendo o llevando adelante y con la reflexión más legal, más de contrato que hace el Instituto de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo lo ven para que al final del día nosotros lo que hacemos es legislar una norma general, ya sea para las concesionarias, para las autopistas o para quien sea, pero con una idea de que se facilite la protección de los ciudadanos que recorren ahí, tener reglas claras, evitar judicializar y también obligar, también que sea un incentivo para que las concesionarias también hagan las inversiones e identifiquen los puntos negros o a veces lugares en que claramente quedó mal construido o hay un foco de, de utilización para ilícitos como son algunos atraviesos, algunos puntos ciegos, algunos lugares que con alguna tecnología también podemos mejorarla. Gracias, senador Durresti. Yo tengo senadora Gatica, ¿no? Perfecto. Tengo una consulta. Lo que yo entiendo con el sistema de concesiones es que lo que se concesiona es la construcción y operación de una obra. Vamos a tratar de centrarnos en autopista porque entendemos y acogemos, por lo menos yo acojo lo que ha hecho Libertad de Desarrollo en el sentido de que debiéramos ser más específicos en el proyecto de ley, que este proyecto de ley surge en la Comisión de Seguridad y llega acá a Obras Públicas precisamente para analizarlo desde la perspectiva de concesiones también. En el sentido de que vamos entonces a centrarnos en autopista, digamos. Lo que entiendo yo que se contrata, se concesiona la construcción y operación de autopistas. Y lo decía, no sé si el representante de Libertad de Desarrollo que lo decía, pero no se concesiona la seguridad pública. ¿Cómo hacemos responsable a una concesionaria que recibe un diseño determinado, una
el fisco le mandata, construya esta obra de tales características, con estas condiciones. Eso se construye, el fisco lo acepta, hay un contrato y todo ello, y el fisco no obliga, ni delega, ni entrega la seguridad pública a responsabilidad de las concesionarias, salvo seguramente cámaras, pórticos, no sé cómo estarán en los contratos eso. Entonces, ¿cómo poder hacer conversar eso? ¿Cómo se puede perfeccionar para que eso pueda llegar así? Y también, si de esta perspectiva uno entendería entonces que las concesionarias debieran ser responsables de todo evento que ocurra en las autopistas, uno podría pensar y preguntarse, bueno, ¿qué ocurre con las rutas, por ejemplo, entre Chañaral y Antofagasta? Es una ruta no concesionada, entonces el fisco también debiera hacerse cargo de todo lo que ocurre en esa ruta, incluso problemas de asalto a camiones que hay, y hacerse responsable civilmente el fisco respecto a toda la pérdida que provocó para los propietarios de esos vehículos, de esa carga y todo eso, cuestión que hoy día no ocurre. Entonces, habría que llegar a eso también, entendiendo de que evidentemente si yo estoy planteando que en una vía urbana o interurbana, obligo de tal manera, el fisco debiera también tener esa misma obligación, porque si no estableceríamos en términos de seguridad carreteras y vías de primer orden y otras de segunda clase, digamos. Entonces, eso me gustaría ver cómo se puede resolver eso, digamos, y a mí me gustaría que o Libertad de Desarrollo o los señores abogados o el Ejecutivo, como quieran ustedes, nos pudiesen responder a esto. Voy a dar el privilegio que tiene el Ejecutivo, ceder la palabra al Ejecutivo si quiere intervenir, si no, le damos la posibilidad de que respondan a las personas. Perdón, señores senadores, ¿ustedes me permiten abusar de vuestro tiempo 15 minutos? Bien, muchas gracias. Señor presidente, por su intermedio a todos los señores senadores, primero reiterar la excusa del señor director, pero entrando de lleno en la discusión que se ha planteado ante la comisión, indicar que, en opinión al menos que hemos señalado en otros proyectos de ley, desde la Dirección General de Concesiones, nosotros entendemos que el peaje o lo que paga cada usuario es de naturaleza de tributo. Y así también lo ha entendido la doctrina, que nosotros tenemos mayoritaria, profesores de Derecho Administrativo, que se podría obviamente mencionar en detalle, pero nosotros comprendemos obviamente que las competencias que se han delegado a las concesionarias para en el fondo construir la obra pública, explotarla, en ningún caso está la concesión de las competencias que están concentradas en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Ahí hay una línea roja para nosotros en el entendido que nosotros no vamos a ejercer las facultades que tiene el Ministerio del Interior. Sin perjuicio de aquello, mencionar que el Ministerio de Obras Públicas en la construcción de distintas obras y la modificación de contratos de concesiones en particular, sí está colaborando activamente en materia de seguridad. Se están haciendo modificaciones en contratos para incorporar cámaras en varios tramos de la Ruta 5. Y eso obedece no porque el Ministerio de Obras Públicas tenga la facultad o esté dentro de su mérito de atribución en la persecución del delito, sino que en el fondo estamos poniendo a disposición de los órganos que sí tienen esas atribuciones infraestructura que les permita mejorar esa persecución. Si bien, como señalaban los invitados, existe una discusión respecto al estatuto que se aplica en materia de responsabilidad, justamente la tendencia jurisprudencial, y al menos como lo hemos entendido nosotros como servicio, es que aplica cuando ocurre algún hecho de esta naturaleza, como por ejemplo se mencionaba el lanzamiento de una piedra, los usuarios obviamente pueden demandar y aplica el estatuto de responsabilidad extracontractual. Y cabe mencionar que a diferencia de otras vías, las obras concesionadas tienen al menos 2 seguros que son aplicables. Está en caso de daño y el caso de responsabilidad civil también. Pero justamente quiero reforzar un hecho que motiva en el fondo que estemos discutiendo un proyecto de ley que dice relación con la problemática que queremos abordar. En cuanto al número de delitos que ocurren en las distintas vías que ocupan los usuarios, ya sean concesionadas o no, el porcentaje o los porcentajes de obras de delitos que ocurren en obras concesionadas es muy inferior respecto a aquellas que no lo son. Estamos hablando de un porcentaje que
supera a veces el 1%. El 2020, del total de denuncias por robo violento de vehículos fuera de autopista urbana y al interior de autopista urbana, los que fueron al interior de autopista urbana fue 1,52% el año 2020, el 2021 fue 0,95%, el 2022 1,10%, el 2023 1,13%. Entonces estamos hablando de un universo de delitos que es significativamente menor respecto a aquellas que ocurren en autopistas que no son concesionadas. Entonces, la problemática, más allá de que obviamente el proyecto requiere algunas indicaciones para efectos de que se perfeccione, estamos hablando justamente de una obra concesionada, que lo que busca el Estado es elevar el estándar. Me parece a nosotros muy bien que elevemos el estándar de las autopistas concesionadas. En las autopistas concesionadas de Santiago hay cerca de 1000 cámaras que hoy día están operando. El día lunes, martes, incluso hoy, están haciendo un recorrido por los centros de control de las autopistas concesionadas y está convocada también la comisión, por el acuerdo que se adoptó anteriormente, a visitar un centro de control, en este caso de la autopista Costanera Norte. ¿Qué quiero decir con todo esto? O sea, acá hay un problema, efectivamente, que no dice relación solamente con vigilar nuestras autopistas concesionadas, sino que también tener un problema, ya que quizás está el mayor desafío para los órganos que tienen la motivación política de perseguir el delito, que es la inteligencia. Se produce mucha imagen, mucha información, pero se requiere en paralelo que se lea esa información, se genere inteligencia con esa información para una efectiva persecución del delito. Ahí hay un desafío que se debe responder. El 2005, con esto quiero concluir, señor presidente, el 2005 el Ministerio de Interior, junto al Ministerio de las Públicas, Carabineros, Policía de Investigaciones, firmó un convenio de colaboración en que también distinguían las competencias de uno y otro, siendo el Ministerio de Interior el encargado justamente de hacerse de esta información para efectos de darle una utilidad en la persecución del delito. Y al Ministerio de Obras Públicas le corresponde, obviamente, la coordinación con las sociedades concesionarias. A mi juicio, en respuesta a lo que señalaba el senador Durresti, las modificaciones de los contratos o el contrato de concesión tiene una flexibilidad que le permitiría aumentar incluso estándares de servicio para efectos de poner a disposición de los órganos que buscan la persecución del delito mayor infraestructura en ese sentido. Estaba contando hace poco la modificación de contrato para incorporar cámaras de seguridad. Yo sé que es una obra que está ahí en ejecución, al menos en el tramo Coyipulli y Temuco se está casi terminando, y en la primera fase del tramo Temuco-Río Bueno también se están ejecutando la aplicación de cámaras. Y ya surgió la necesidad de instalar más cámaras también en otros tramos de la Ruta 5 y en otras autopistas, incluso lectores de patente. Pero como señalaba anteriormente, una cámara, ¿qué significa en el fondo? Es generar información que tiene que ser leída por alguien. Hoy día en los centros de control hay personal policial, lo van a poder ver el día que visiten el centro de control, pero se requiere más inteligencia, más acciones respecto a la información que hoy día ya se está recogiendo. Por último, presidente, respecto a la solicitud de oficio, obviamente nosotros vamos a hacer llegar todas las respuestas, tanto a lo planteado por la señora Gatica, lo señalado por el señor Durresti, señor Castro, y los oficios que mencionó usted, señor presidente. Ok. Gracias, don Sebastián. Perdón. ¿Cuál? Lo chequeo. ISA Intervial, ISA no es son los colombianos. Sí. Vamos a hablar con Petro, si te quiere, presidente. ¿Quisiera intervenir usted? Por su intermedio, honorable senador, sí, presidente, sí. Nos gustaría intervenir porque se han planteado cosas muy interesantes. Yo por lo menos conté 4 preguntas sobre el régimen y qué podemos hacer con eso. La autopista, por un lado, dice que empresa privada, sociedad anónima. Empresa privada, sociedad anónima. No es una persona jurídica pública, es sociedad anónima. Dice que a través de la postura de algunos administrativistas connotados, efectivamente, en estos últimos 10 años por lo menos, que el peaje es un tributo. Por lo tanto, se buscan diferenciar en el fondo de lo que cualquier lógica le caería a una empresa privada que se rige por la ley del consumidor, que si te roban el vehículo en un estacionamiento de una empresa privada, aplica la seguridad en el consumo. Pero ellos se alejan de eso. ¿Por qué?
No, porque desde ahora en adelante, desde cierta época, consideramos que el peaje es un tributo. Por otro lado, el Estado dice, no, el artículo 35. Artículo 35, el concesionario responde. Yo no me hago cargo. Pero ¿cómo entonces, si la autopista me dice que ellos no se hacen cargo porque no aplica la lógica de las empresas, siendo que es una empresa, voy al Estado para demandar falta de servicio, régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado contra la administración, contra el Ministerio de Obras Públicas y contra Carabineros, eventualmente, porque también responde el fisco, voy y me dicen, no, artículo 35. Eso le está haciendo mucho daño a los usuarios en este país, porque finalmente se generan los incentivos para que ellos no puedan accionar contra nadie. ¿Cuál es la legitimidad pasiva? Y aquí está, es muy importante la intervención en la causa ROL C-1078 del 2023, Peñaranda con Fisco de Chile, excepciones dilatorias del Consejo de Defensa del Estado. Súper breve la cita. Señala el Consejo de Defensa del Estado en su presentación. La sola descentralización impone que sean los órganos descentralizados y no el patrimonio general del Fisco de Chile los que deban responder por los ilícitos extracontractuales. La misma lógica de la descentralización se aplica a las empresas privadas concesionarias. O sea, el Estado ya lo dijo ante la debacle compleja que estaba viviendo el país con el tema de la seguridad de la autopista, ya tomó una postura, o por lo menos ya en 2 de las 9 causas, 10 causas que litigamos, ya tomó una postura, que son las autopistas. Entonces, ¿es importante el régimen? Sí, es importante que resolvamos el tema del tributo y del peaje, sí, porque al final del día, si la Corte Suprema estimaba que era una relación contractual y en algún momento se cambie, significa que parece que podemos volver a eso también. No, no es tan descabellado que un usuario que paga algo, una contraprestación en algo por utilizar un servicio, tenga una relación, porque si decimos que es contractual significa que autopista concesionada y usuario no tienen ninguna relación. Ni siquiera hablemos de los acompañantes no dueños y los acompañantes no conductores. Ellos sí que no tienen derecho. Entonces, ese punto nosotros lo queríamos hacer ver. También quiero destacar algo que tiene que ver con las reformas actuales en materia de delito económico. Consideramos que el Estado chileno, con sus compromisos internacionales, decidió por un sistema punitivo de responsabilidad penal de la persona jurídica, y está en el punto que con la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, después ampliamos el catálogo, modificamos todo el sistema y hoy en día tenemos una ley de delitos económicos, donde las autopistas, como otras empresas, se tienen que hacer cargo de los delitos, de los cuasi delitos, de los delitos cometidos con culpa, como el cuasi delito por infracción de reglamento. O sea, en el ámbito de mi giro, si yo infrinjo mi deber de resguardo, de cuidado, yo tengo que responder penalmente. Entonces, si consideramos que el sistema es de la autorregulación regulada y las empresas, como toda organización, porque también aplica a otro tipo de personas jurídicas, no solo las empresas, no solo las sociedades con fin de lucro, entendemos que son la primera línea para prevenir los delitos, estamos aplicando la misma lógica con las autopistas concesionadas, porque son empresas, sociedades anónimas. Se hicieron 2 preguntas y con esto ya termino para no extenderme en honor al tiempo. Primero, senador, sobre su consulta es muy interesante, porque esa misma pregunta que usted hace se ha planteado al interior de los tribunales y en los medios de comunicación y también entre expertos. La autopista efectivamente no es el tercero que arroja la piedra, pero tenemos una normativa que obligó a instalar la reja antivandálica. Y tenemos una Corte Suprema que dijo muy claramente existía una regla general, por lo tanto usted tenía que haberlas instalado aun cuando no existía ley, porque así funciona la legislación. Se han planteado ciertos puntos que tal vez podrían ser de indeterminación de ciertas propuestas en la moción, pero yo vuelvo a la actual legislación. Ley de concesiones, reglamento de concesiones, es lo mismo. Basta con revisar el artículo 62, número 1. Es la misma regla que están intentando implementar en el 23. Es exactamente lo mismo y el sistema ha funcionado desde el punto de vista de la licitación, construcción y explotación. Perfecto. Para el usuario no muy bien. Pero para el tema de la concesión de la autopista ha funcionado perfecto y es la misma regla. Es exactamente la misma. Sobre el tema de qué pasa cuando alguien se detiene en una intersección. Efectivamente, no es la autopista que se detiene, pero eso es un falso dilema, es el falso dilema de la seguridad que el gremio autopista lo ha intentado instalar en los medios de comunicación y en los litigios. ¿En qué sentido? Efectivamente, la autopista no es la que iba conduciendo y obliga la detención forzosa de la víctima, pero la autopista tiene que tener una cámara. Tiene que dar aviso inmediatamente a la autoridad porque esa obligación ya existe en los reglamentos de servicio de obra y existe en las bases de licitación. Tiene que auxiliar la asistencia caminera, también existen los reglamentos de servicio de obra. No conozco ningún reglamento de servicio de una autopista que no contemple la obligación de asistencia caminera. Ya existe. Y si el concesionario aparte tiene mala iluminación, porque en uno de los litigios contra la Vespucio Norte, justamente el Consejo de Defensa del Estado argumentó, no, el Ministerio de Obras Públicas está haciendo su trabajo, Carabineros está haciendo su trabajo, nosotros le dijimos a la autopista que tenía mala iluminación y tenía que mejorarla. Bueno, entonces cuando la iluminación dentro de sus competencias falla,
curiosamente se generan situaciones que aumentan el potencial criminógeno de ciertos sectores. Y la verdad, las encerronas funcionan como crimen organizado y funcionan súper sectorialmente. O sea, hay ciertos puntos que todo el mundo sabe que a cierta hora te van a hacer una encerrona y no ocurre una, ocurren 20. Y 20 no un día aislado, ocurren 20 todos los días. Y esa es la situación dramática. Misma lógica del caso Urrejola. Si usted sabía que de ahí arrojaban piedras y usted tenía una obligación general de resguardo, ¿por qué usted no instaló la reja? ¿Por qué tenía que esperar la legislación? Y finalmente, ya sobre el tema de la responsabilidad objetiva, es un tema súper complejo. Desde el punto de vista del sistema interamericano, la responsabilidad de los estados es objetiva e indivisible. Sistema interamericano, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, sí, totalmente objetiva. Desde la legislación chilena sabemos que tenemos operatividades internas que nos ajustan a los tratados internacionales que firmamos. Y una cuestión que es sabida por todo litigante de convencionalidad. Y gente que ha estudiado el tema y que ha hecho paper, publicaciones, etcétera. No nos ajustamos, pero bueno, supongamos que es por falta de servicio. Por un lado, para el Estado, siempre tienes derecho a accionar contra la administración del Estado, porque existe la tutela judicial efectiva como un derecho no solo convencional, sino que constitucional, artículo 19, número 3. Y en el caso de que sea una autopista, claramente te resguarda el artículo 35 y tenemos el problema del régimen. Sí, vamos a tener hartos problemas para saber cuál es el procedimiento, cuál es el tribunal, cuál es la ley, cuál es el régimen, que es lo que enfrentan los usuarios. Pero esa es la situación. ¿Nos parece adecuado que se vaya objetivizando el tema de la responsabilidad? Porque al final del día la regla es bastante objetiva. De hecho, hay un autor que está en nuestra presentación, 10, que fue citado por la excelentísima Corte Suprema, y que dijo, el artículo 62 es una cláusula amplia y severa, indeterminada. Y el artículo 35 les dice con mucha claridad, emulando la legislación española, usted tiene que responder por todos los ilícitos, salvo que, entre otras hipótesis, sea responsable del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un camino muy aceptable que se vaya objetivizando la responsabilidad de la autopista, porque hasta el día de hoy, que es bastante objetiva dentro de la responsabilidad subjetiva, que es bastante objetiva, al día de hoy, lamentablemente, la situación no ha cambiado, sino que ha ido empeorando y parece que no están los incentivos adecuados para que se preste un servicio acorde al estándar, que es básicamente respetar lo que ya tenemos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, abogado. Libertad y Desarrollo. Sí, muy breve, presidente. Si me Sebastián, ¿no? Sí. Se apague el micrófono para... Mil disculpas. Ya. El senador Durresti nos consultaba, bueno, ¿qué sugeríamos? Yo creo que en concreto, respecto de las medidas de seguridad que uno puede incrementar, el artículo 44 hay que intervenirlo para que, manteniendo el espíritu, digamos, se adapte a la legislación, digamos, al esquema de la obra pública. Respecto a la responsabilidad, bueno, hago nuevamente la prevención. Yo creo que aquí uno debería recordar ese aforismo poco popular de que la ley a veces es dura, pero es ley. Y corresponde a sus señorías ver si mantienen la regla o la cambian. Al menos hoy día yo creo que la responsabilidad está. Es difícil de probar probablemente porque es una responsabilidad subjetiva. Hay que probar que el daño ocurrió infringiendo un deber de cuidado, que la infracción de ese deber de cuidado tiene un nexo causal con el hecho dañoso, y eso evidentemente es complejo. Yo creo que la exposición de los colegas ha sido vasta en ejemplos de eso. Pero ese es el régimen que hay para todo lo otro, digamos, que no tiene contrato. Y si hubiera un contrato, bueno, hay que probar cuáles son las cláusulas del contrato, cuáles son los deberes. Por tanto, no es tampoco llegar y decir la responsabilidad contractual es mejor como si uno eligiera una camisa, digamos. Esto requiere algún grado de sofisticación mayor en el argumento. ¿Qué es lo que se contrata respecto a lo que decía el señor Gaona? Bueno, lo que el Estado licite en realidad. Eso simplemente. Y reiterar simplemente que el concesionario es responsable, pero bajo un régimen de culpa subjetiva. Eso, perfecto, presidente. El oficialismo, y por tanto presento formalmente mi renuncia, que será efectiva cuando sus señorías la acepten la próxima semana, y que siempre y cuando no haya ningún inconveniente a nivel macro y todo ello. Así es que para que quede eso en acta, y bueno, vamos a citar para el próximo miércoles para seguir avanzando en esto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.